Carolina del Norte. ¿Podemos lograrlo? Sí podemos. No los escucho. Sí podemos. ¡Sí se puede! ¿Podemos lograrlo juntos? ¡Sí se puede! Solo imagínense a cuántos niños podríamos ayudar. E imagínense cuántas vidas seríamos capaces de cambiar. Como todo en la vida, sé que no será una tarea fácil. Y no sucederá de la noche a la mañana. Vivan con determinación, tengan esperanza y empodérense. Puedo decir que tuve la suerte de crecer en un hogar donde no teníamos muchos recursos. Mis padres no fueron a la universidad, pero eso no significaba que no fueran inteligentes. Ellos vieron una llama en mí, esa llama que me impulsaba a desafiar a mi tía Robbie y a expresar mi opinión, y me ayudaron a mantenerla encendida. Yo no voy a estar aquí para siempre, y ustedes tampoco. Y la verdad es que quiero asegurarme de que el trabajo que hemos comenzado y el progreso que hemos logrado perduren. No solo mientras dure esta administración, sino hasta que se logre resolver el problema por completo. La presidencia no cambia tu esencia. Y puedo afirmarlo porque yo misma fui testigo de eso. Al contrario, revela quién eres. En verdad me encantó que la reina Isabel haya abrazado a Michelle, porque en realidad estaban rompiendo el protocolo. Y creí que nunca en mi vida vería a alguien abrazar a la reina en público. Yo me puse en el lugar de narradora, porque cuando escribí este libro, mi objetivo era que se pudiera leer como una historia. Yo quería que todas las personas, y sobre todo los jóvenes, se sumergieran completamente en el relato. Michelle se convirtió en una autora de bestsellers y en ganadora de un Grammy gracias a su libro Mi Historia, la autobiografía más vendida de todos los tiempos junto con el audiolibro. Ahora que Malia y Sasha se han ido a estudiar a la universidad, Michelle y Barack oficialmente tienen el nido vacío. Pero eso no quiere decir que no tienen nada que hacer. Gracias a un ambicioso acuerdo con Netflix, esta pareja de renombre mundial está produciendo 7 documentales. Su nueva productora, Higher Ground Productions, tiene como objetivo abordar temas como la raza y las clases, la democracia y los derechos civiles y mucho más. El primer documental, titulado American Factory, una charla con los Obama, incluso obtuvo una nominación al Oscar en 2020. Hoy en día sus poderosas voces siguen resonando, porque siempre tienen algo importante para decir que el mundo debe escuchar. Incluso a Obama le pidieron que pronunciara un discurso en el funeral de John McCain, su oponente en las elecciones de 2008. El senador McCain lo había elegido personalmente para que hablara en su funeral, junto con George W. Bush. Siempre fue obstinado. Y siempre estuvo dedicado a sus amigos y sobre todo a su familia. Esto demuestra su irreverencia y su sentido del humor. Era muy ingenioso y pícaro. Imagínense que se le ocurrió pedirnos a George y a mí que lo elogiemos ante una audiencia nacional. Pero sobre todo, demuestra la grandeza de su espíritu y su capacidad para ver más allá de las diferencias en busca de la unión y la conciliación. Obama aprovechó esa oportunidad para expresar su opinión en contra de la situación del ambiente político del momento. Aunque nunca se mencionó a Trump, McCain había dicho que Obama sí entendía que algunos principios trascienden la política y algunos valores también trascienden el partido. El éxito de Michelle Obama es impresionante. Sin embargo, siempre dejó muy en claro que nunca se olvidará de sus orígenes, el barrio South Side de Chicago. Indudablemente es parte de ella. Puedo decir que tuve la suerte de crecer en un hogar donde no teníamos muchos recursos. Mi padre era un obrero, así que pertenecía a la clase trabajadora. Y ni él ni mi madre pudieron ir a la universidad. Creo que ambos estudiaron un par de semestres en una institución de educación superior, pero luego la vida se puso difícil y entonces tuvieron que empezar a trabajar. Pero eso no significaba que no fueran inteligentes o capaces. Y ese es un prejuicio que solemos tener, porque suponemos que las personas de clase trabajadora no tienen capacidad o talento. Pero en realidad, creo que muchas veces nuestra situación en la vida está limitada por las circunstancias en las que nos encontramos. Crecí en una familia que esperaba que yo fuera excelente. No me refiero solo a mi madre y mi padre, porque me crié en el seno de una familia numerosa.
Y todos vivíamos en un radio de 5 cuadras. Entonces lo que sucedía es que prácticamente cada niño de la familia convivía con un anciano. Yo crecí con una tía abuela llamada Robbie, que era una profesora de piano muy estricta. En mi libro hablo sobre lo exigente que era. Y cuento que oía las notas musicales que llegaban desde abajo, porque ella les daba clases de piano a los niños del barrio. Tenía 4 años cuando empecé a tocar el piano con la tía Robbie. Y puedo asegurar que ella tenía muy mal carácter. Tenía una forma muy particular de enseñar a tocar el piano. Yo aprendí de oído porque estaba en el piso de arriba durante sus clases. Y aprendí las escalas porque oía la música y luego bajaba a practicar. Así podía avanzar más rápido en el libro de música de lo que ella quería. Pero a ella no le gustaba que haga eso. Entonces discutíamos. Yo tenía solo 4 años y le preguntaba por qué debía seguir el orden que ella me imponía si yo quería avanzar rápido. Ella fue mi primera contrincante. Y debo confesar que me ganó. Como verán, crecí rodeada de ese tipo de energía. Debía utilizar siempre términos apropiados y no me dejaban usar lenguaje informal o coloquial. Y también siempre nos decían que debíamos leer porque era importante. Sin dudas, la energía que había en mi familia tenía una belleza particular. Recuerdo que mi madre siempre me decía que ella estaba criando adultos, no bebés. Según su filosofía, nosotros podíamos entender muchas cosas si ella se tomaba el tiempo de explicárnoslas. Por lo tanto, en mi casa no existía esa regla de que solo podíamos hablar cuando un adulto nos hablaba. Ella nos alentaba a expresar nuestras opiniones. Mis padres siempre escucharon lo que yo tenía para decir. Ellos siempre me motivaron a expresar mis creencias, porque pensaban que mi opinión era muy importante. Y consideraban que mi enojo y mi frustración eran reales. Y es esencial que los padres de cualquier nivel económico y social comprendan la importancia de eso. Ese fue su regalo. Porque siempre digo que mis padres vieron una llama en mí. Esa llama que me impulsaba a desafiar a mi tía Robbie y a expresar mi opinión. Y lo bueno es que ellos jamás trataron de cambiar ni apaciguar mi carácter. Cuando las niñas tienen carácter fuerte, la gente generalmente quiere apagar esa llama interior para que no sean autoritarias ni poco femeninas. Pero mis padres me ayudaron a mantenerla encendida porque sabían que la necesitaría en el futuro. Y para que esa llama arde en las niñas, debemos valorarlas y permitirles expresarse. Fraser Robinson tenía esclerosis múltiple, una enfermedad debilitante que afectó gravemente su calidad de vida. Cuando perdió a su padre a causa de la enfermedad en el 91, el mundo de Michelle se estremeció. Ella dijo que dejó un vacío en su corazón. Eran como la familia Cleaver, muy unidos y tradicionales, pero ganaban un poco menos de dinero. Y esa dinámica familiar fue esencial para ella. Porque Michelle realmente ama a su familia y disfruta mucho estar cerca de ella. Y claramente eso se notaba mucho. No quería defraudar a mis padres, así que me esforcé mucho en la escuela. Leí todo lo que estaba a mi alcance. Di lo mejor de mí y me esforcé al máximo en cada trabajo que debía completar. Hice todo lo posible para ser buena estudiante y soñaba con ir a una de las mejores universidades de Estados Unidos. Se postuló para la Universidad de Princeton, donde fue aceptada y comenzó a estudiar en 1981. 4 años después, se graduó con honores. Pero Michelle no se detuvo allí. Siguió estudiando y se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de Harvard en el 88. Michelle estudió en Princeton y luego continuó sus estudios en la Facultad de Derecho de Harvard. Y creo que allí llegó al máximo nivel posible en el ámbito del derecho. Una de las cosas que menciona en el libro es que odiaba ser abogada. Y eso es algo muy interesante. Había estudiado en Harvard, estaba en la cima de su carrera y trabajaba en un estudio muy prestigioso. Y vivía rodeada de documentos judiciales todos los días. Hasta que un día le dijo a su madre que odiaba su profesión. Y ella trató de convencerla de que siguiera ejerciendo como abogada, porque estaba ganando muchísimo dinero. Le dijo que debía aprovechar la oportunidad y ganar dinero. Así después podría dedicarse a lo que realmente amaba. Pero Michelle se dio cuenta de que tenía que ir tras su pasión, que era ayudar a las personas, no trabajar como abogada. Y todos sabemos lo que pasó después.
Si me hubiera preocupado por quién gustaba de mí o me invitaba a salir cuando tenía tu edad, hoy no estaría casada con el presidente de los Estados Unidos. Es cierto. Tienes toda la razón. En agosto del 89, Michelle LaVaughn Robinson trabajaba como asociada en el estudio de abogados Sidley Austin de Chicago, y le asignaron la mentoría de un pasante de verano. Ese pasante era el joven Barack Hussein Obama. Barack consiguió la pasantía gracias a su desempeño excepcional como estudiante de Derecho en Harvard. En su libro Mi Historia, Michelle expresa que los increíbles elogios que rodeaban al confiado Barack parecían contradecirse con su actitud tranquila. Nunca había conocido a alguien como él. A pesar de su interés latente, Michelle estaba muy enfocada en su carrera como para salir con él. Pero podemos afirmar que Barack tenía otros planes en mente. Definitivamente él empezó a cortejarla, y aunque ella tenía dudas, al final la conquistó. El lugar de su primer beso se conmemora en la intersección de las calles 53 y South Dorchester en Chicago. Hay una placa sobre una roca que dice: en nuestra primera cita la invité a tomar el mejor helado de Baskin Robbins, y lo disfrutamos sentados en el borde de la acera. La besé, y su boca sabía a chocolate. En su libro, ella es muy sincera sobre el hecho de que no fue amor a primera vista, y dice que él tenía un estilo friki que le llamaba la atención, y que creía que era un ser asombroso y grandioso, pero no lo veía como alguien con quien querría salir o casarse. Creo que él se ganó su afecto bastante rápido, porque Michelle dice que luego de que tuvieron esa primera cita en la heladería, supo casi de inmediato que ese vínculo se iba a convertir en algo increíble. Una de las mayores revelaciones que hace en el libro es su dolorosa lucha por tener hijos. Allí Michelle cuenta que sufrió un aborto espontáneo muy doloroso antes de tener a sus hijas, y luego debió recurrir a la fecundación in vitro para concebir a sus dos niñas, Malia y Sasha. En la autobiografía, ella describe todo ese proceso con un nivel de detalle realmente impresionante. Escribió acerca de lo sola que se sentía cuando llegaba la hora de inyectarse en alguna parte de su cuerpo la hormona que necesitaba. Y también pone a Barack en la escena, y dice que para ella fue muy difícil pasar por esa situación, porque él solía estar ocupado viajando por trabajo y ella se sentía muy sola. Es muy honesta y sincera cuando habla de su propia lucha para tener a sus hijas, y eso es algo que antes no sabíamos. En el libro Michelle también es muy honesta sobre las dificultades matrimoniales que ella y Barack enfrentaron, y no crea una imagen perfecta de su matrimonio. De hecho, habló de eso en una entrevista con Oprah Winfrey para Harper's Bazaar, y dijo que sabía que la gente idealizaba su relación, pero que no era tan perfecta como parecía en las fotos. Creo que para Michelle era importante mostrar una imagen más realista de su pareja, porque al fin y al cabo, se trata de dos personas muy inteligentes y ambiciosas, que intentan encontrar la forma de que su matrimonio funcione. Además, Michelle cuenta que su forma de amar y su sensación de seguridad en la relación eran distintas a las de su esposo. Barack no compartió mucho tiempo con su madre cuando era niño porque lo criaron sus abuelos. Pero igualmente, él sabía que su madre lo amaba mucho, y Michelle necesitaba que Barack fuera un marido presente. Quería que él estuviera cerca porque eso la hacía sentirse amada y segura, pero para él no funcionaba de la misma manera. Así que Michelle es muy honesta cuando dice que tuvieron que encontrar una forma de amarse sin dejar de ser fieles a sí mismos. Y además, cuenta muy abiertamente que ella y Barack tuvieron que hacer terapia de pareja poco después del nacimiento de sus hijas. Barack Obama no ingresó a la Universidad de Columbia inmediatamente después de terminar la secundaria. Primero fue a Occidental College en California, y luego se transfirió a la Universidad de Columbia, que es parte de la Ivy League. Y a partir de ese momento, su carrera se disparó. Finalmente logró recibirse de abogado en la Facultad de Derecho de Harvard, y fue el primer editor afroamericano de la revista Harvard Law Review. Luego siguió participando en actividades comunitarias en el estado de Illinois, en particular en Chicago. Y a partir de ahí, fue senador de Illinois durante 8 años. Después de adquirir experiencia en el Senado estatal de Illinois, dio el salto a la escena nacional cuando se convirtió en senador de los Estados Unidos en 2004. Estaba muy solo cuando vivía en la capital, pero no quería desarraigar a su familia. Sin embargo, sus logros más importantes no iban a ser en el Senado, y probablemente él lo sabía bien. Y así fue. Ningún otro senador tenía el nivel de fama de Barack, teniendo en cuenta sus logros concretos. Los Obama fueron como una bocanada de aire fresco en muchos sentidos.
Tuvieron el apoyo de muchos republicanos fanáticos, esas personas que se oponen a cada postura política. Mi madre es un ejemplo de eso, y ella decía que los Obama eran lo que necesitábamos. Sin dudas, el país necesitaba un cambio. Creo que la gente quería ver una energía nueva y diferente en la Casa Blanca. Me parece que para Michelle fue bastante difícil aceptar que Barack quisiera dedicarse a la política. A ella le interesa ayudar a la comunidad, pero odia la política. Y por eso no quería involucrarse en ningún tipo de carrera en la que pudiera haber críticas y ataques personales. Y las demás cosas que vienen con la política. Pero como siempre, ella quería apoyar a Barack en cualquier sueño que tuviera. Creo que ella comprendió que él tenía aspiraciones de grandeza y que era capaz de lograr lo que se propusiera. Y entendió que es una persona que no se encuentra dos veces. Era un tipo de candidato que el mundo no había conocido antes, y mucho menos Estados Unidos. Y entonces comprendió que debía apoyarlo, pero eso no significaba que iba a tener que renunciar a sus propias ambiciones. Solo significaba que ella tendría que estar a su lado, acompañarlo y apoyarlo en cada paso del camino. Era una de sus mayores admiradoras y también una de las personas en las que él más confiaba cuando necesitaba consejos. ¿Podemos lograrlo? Sí podemos. No los escucho. Sí podemos. ¿Podemos lograrlo? Sí se puede. ¿Podemos lograrlo juntos? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Y quién es el candidato que lo logrará? Obama. No los escucho. Mientras la miraba me sentí identificada con ella. Es una buena madre y tiene una gran educación. Representa todos los valores por los que luchamos las mujeres. Es la primera dama ideal. Cuando Barack Obama empezó su campaña para las elecciones de 2008, la atención del público estadounidense se volcó hacia la posible primera dama. Michelle acompañó a Barack durante toda su campaña en 2008. Y ahora parece increíble, pero en ese momento la veían como un obstáculo por varias cosas que había dicho. A comienzos de 2008, en algunas entrevistas dijo que era la primera vez en su vida adulta que se sentía orgullosa de ser estadounidense. Y eso no cayó nada bien. A la gente no le gustaba que se enfocara tanto en las cuestiones raciales. Y luego, se publicó la tesis que escribió en la universidad, en la que expresa lo difícil que era ser una estudiante afroamericana en una institución mayoritariamente blanca. Eso tampoco cayó nada bien. Entonces comenzaron a crear caricaturas de ella, en las que la representaban como una mujer negra enojada, militante y excesivamente enfocada en la raza. Y a partir de eso, decidieron hacer un cambio total de su imagen, porque sentían que daba la impresión de que tenía una actitud demasiado contundente. Pero eso era parte de su esencia. Siempre defendería a su esposo de una forma contundente, porque eso había aprendido estudiando Derecho en Harvard. Pero eso no estaba funcionando bien, debido a los otros eventos que estaban sucediendo en ese momento. Y entonces transformaron su imagen, que se dio a conocer en la Convención Demócrata de agosto de 2008. Y realmente tuvo mucho éxito. Todas las noches, arropo a mis amadas hijas en la cama. Y cada vez que lo hago, me imagino el momento en el que serán madres y tendrán su propia familia. Y me imagino el día en el que ellas y los hijos e hijas de todos ustedes les contarán a sus propios hijos sobre lo que hicimos juntos en esta elección. Será magnífico. Les contarán que esta vez les hicimos caso a nuestras esperanzas en lugar de a nuestros miedos. Ella era una gran oradora, al igual que Barack, y en su discurso hizo bastante referencia a la familia. Puso mucho énfasis en su rol de madre e irradiaba mucha calidez, que era muy natural en ella. Nuestros hijos también contarán lo que logramos en este gran país, donde una chica del Southside de Chicago puede estudiar en la Facultad de Derecho, y el hijo de una madre soltera de Hawái puede llegar hasta la Casa Blanca. Y sabrán que nos comprometimos. Hasta el más mínimo detalle entra en juego. Tenían en cuenta todo, desde el cabello hasta la ropa y la dicción. Nadie se despierta y se convierte en Michelle Obama. Eso requiere tiempo y esfuerzo. Y también requiere mucha ayuda de un equipo extremadamente eficiente. Michelle, Malia y Sashi viajaron por todo el país para cumplir con una agenda de campaña que era como mínimo agotadora. Michelle apoyó mucho a Barack, ya que dio varios discursos y organizó eventos para recaudar fondos, pero eso implicaba desafíos.
La experiencia de la campaña fue agotadora para toda la familia de Barack Obama. Estaban viajando constantemente y al mismo tiempo debían seguir criando a sus hijas. Michelle Obama tuvo que dar muchísimos discursos en la campaña, y lo siguió haciendo durante los 8 años en los que fue primera dama, así que estaba agotada. E incluso dijo que estaba muy ansiosa por poder hacer todas las cosas que antes no podía. Definitivamente fue un periodo agotador para ellos. Además, Michelle realmente renunció a muchas cosas para apoyar a su esposo, pero también lo hizo con un fin, que era lograr un cambio para el bien común. Y creo que en realidad ella sentía que debía hacer su parte para contribuir y ayudar en lo que pudiera. No porque realmente quisiera hacerlo ni porque lo hubiera elegido, sino porque sentía que era lo correcto. En mi opinión, ella sabía que ser primera dama implicaba un esfuerzo y un sacrificio enormes. Porque no solo participó en la campaña, sino que también tuvo que transformar su imagen para ser aceptada y querida por el público. Y creo que ella no habría elegido hacer nada de eso, porque ese no era su sueño. Ella no tenía aspiraciones políticas, pero creo que veía todo ese sacrificio como parte de una misión que debía cumplir por el bien del país y por el bien de la sociedad y la cultura política de los Estados Unidos. Porque en ese momento, el país necesitaba el optimismo y las políticas que traía Barack. Recuerdo la noche de las elecciones. Había un notable optimismo, ya que según las encuestas, Obama llevaba una ventaja del 5 al 10%, y esos resultados eran muy positivos. Se percibía que su campaña había sido dinámica y que probablemente ganaría en algunos estados que no eran demócratas. Y ganó 338 votos electorales y el 52% del voto popular. Logró ganar en 7 estados que estaban gobernados por los republicanos, lo que representó una victoria decisiva. Y eso tuvo un gran impacto. Creo que algunas de las victorias más importantes fueron en el cinturón manufacturero. Concretamente en Ohio, pero también en los estados de Virginia, Carolina del Norte y Florida. Y esos resultados se dieron a conocer más temprano, entonces quedó claro que iba a ser el ganador. Sin dudas, para muchas personas, el triunfo electoral de Obama fue un momento muy importante en su vida. Y como había dicho Michelle a principios de ese año, es probable que muchos se hayan sentido orgullosos de ser estadounidenses. Ese fue un momento en el que las minorías, como la comunidad afroamericana e incluso la comunidad hispana, sintieron que habían logrado algo importante. Y así fue. Definitivamente ese fue uno de los logros más impresionantes de la historia de Estados Unidos. Michelle Obama es famosa por muchas cosas, y una de ellas son sus envidiables brazos. Algo que llamó la atención sobre la nueva primera dama es que usaba marcas de moda de tiendas comunes y corrientes. Usaba prendas de J. Crew y de marcas similares. No era como Nancy Reagan, que vivía usando diseños de Oscar de la Renta. Ella combinaba marcas de diseñador con marcas populares convencionales, que es lo que hace la mayoría de las mujeres. Desde el principio la hemos visto apoyar a J. Crew, que es una marca estadounidense por excelencia. Y además usaba muchas blusas sin mangas, y todo el mundo se dio cuenta de que tenía brazos estupendos. De hecho, muchas mujeres de todo el país recurrieron a cirujanos plásticos para tener los brazos como los de Michelle Obama. Así que sus brazos despertaron la admiración de muchas mujeres. Además, Michelle tiene un guardarropa impresionante, y como mide 1,80 m, su estatura y su presencia le permiten lucir cualquier prenda. Se animó a tomar riesgos en cuanto a la moda, porque usaba atuendos que eran un poco sexys y glamorosos. Incluso para una cena estatal, lució un deslumbrante vestido Versace y se alisó el cabello. No tenía miedo de correr riesgos con su estilo y se nota que adora la moda. Damas y caballeros, con ustedes la primera dama, Michelle Obama. Mucha gente que conoce a Michelle dice que es una persona divertidísima. Siempre dicen que tiene un gran sentido del humor y es muy graciosa. Un aspecto muy divertido de la relación de Michelle y su esposo es que entre ellos existe una competencia amistosa. Todo el mundo sabe que les encanta competir entre sí. Un amigo mío estuvo en la convención de 2004, en la que Barack pronunció el increíble discurso principal que lo colocó en el foco de atención de todo el país. Y me contó que antes de que subiera al escenario, ella lo abrazó y le dijo que no metiera la pata. Ciertamente Michelle y su esposo tienen una relación un tanto competitiva, pero en un sentido amigable y divertido.
Y en su libro Mi Historia, ella es muy sincera y critica abiertamente a Barack. Por ejemplo, cuando habla de su primera cita y dice que él tenía un estilo un tanto friki, y otras cosas que lo hacen parecer muy humano. Creo que para sus hijas, Sasha y Malia, crecer en la Casa Blanca probablemente no fue nada fácil. Sé que las gemelas Bush, Jenny y Barbara, las ayudaron y les dieron algunos consejos. Su padre era el presidente antes de que asumiera Obama, así que ellas las aconsejaron mucho. Pero creo que uno de los factores que les facilitó un poco las cosas fue que eran una familia muy unida. Su abuela se fue a vivir con ellas. Y además, su madre hacía todo lo que podía para que ellas pudieran vivir con la mayor normalidad posible. Y algo realmente destacable es que durante esos 8 años, en ningún momento se dijo nada negativo sobre ellas. Y eso podría deberse a que los medios de comunicación fueron cuidadosos en ese aspecto. Pero incluso si fue así, ahora que son adultas jóvenes y ya no viven en la Casa Blanca, siguen teniendo una buena reputación, porque se caracterizan por ser chicas serias y bien educadas, que tuvieron la suerte de recibir una crianza ejemplar durante su niñez y adolescencia. Y definitivamente, gran parte de eso se puede atribuir al enorme trabajo que hizo Michelle en la Casa Blanca. Pero también a la familia que formaron Michelle y Barack, ya que siempre trataban de asegurarse de mantener cierta estabilidad y normalidad, a pesar de vivir en condiciones que eran muy anormales. Debo admitir que me cuesta creer que ya han pasado 8 años desde la primera vez que vine a esta convención. Tengo la sensación de que el tiempo se pasó volando. Y recuerdo que hablé sobre por qué creía que mi esposo debía ser presidente. Ese día abrí mi corazón y les hablé de su carácter y sus convicciones. Y también de su decencia y su gracia. Y hemos visto esas cualidades todos los días mientras servía a nuestro país en la Casa Blanca. También les hablé de nuestras hijas, Sasha y Malia. Ellas son nuestro amor más grande. Y son la luz de nuestras vidas. Durante el tiempo que vivimos en la Casa Blanca, tuvimos la alegría de verlas crecer y convertirse en jóvenes educadas y decididas. Fue una aventura que comenzó poco después de nuestra llegada a Washington, cuando tuvieron su primer día de clases en su nueva escuela. Nunca olvidaré esa mañana, cuando vi a nuestras hijas de solo 7 y 10 años irse a la escuela. Se subieron a una camioneta negra donde las esperaban unos hombres con armas. Y luego vi sus caritas pegadas a la ventana del vehículo. Y me pregunté si estábamos haciendo lo correcto. Estaba llena de preguntas. Allí me di cuenta de que nuestro periodo en la Casa Blanca sería esencial para definir en quiénes se convertirían en el futuro. Y supe que debíamos manejar bien la experiencia porque eso afectaría a nuestras hijas. Barack y yo pensamos en eso todos los días de nuestras vidas, porque tratamos de proteger y guiar a las niñas a través de los desafíos de esta vida inusual en la que vivimos en el foco de atención. Barack y Michelle Obama tuvieron una excelente relación durante toda la presidencia. Cualquier relación se pone a prueba cuando ambos están lidiando con altos niveles de estrés. Y no quiero decir que su relación no haya tenido altibajos, ni discusiones tensas o incómodas, porque hasta ellos mismos lo han admitido. Pero ellos consideran que son como un equipo. Y además, creen que son mucho más fuertes juntos que separados. Realmente se respetan entre sí y se ven como iguales. Y creo que durante todo su mandato, superaron muchas tormentas y críticas que él debió enfrentar simplemente por ser presidente. Atravesaron todo eso juntos, y es probable que su relación se haya vuelto más fuerte por eso. Y su matrimonio no se vio envuelto en ningún escándalo. De hecho, eso no es frecuente en los matrimonios políticos, pero se notaba que ellos se amaban profundamente y que no estaban juntos por conveniencia. Tanto los republicanos como los demócratas tuvieron que reconocer que Michelle y Obama tenían una relación muy sólida. Era una pareja ejemplar, de la que muchas otras personas podían aprender. Michelle Obama es famosa por su tacto y su calidez, y hemos sido testigos de eso muchas veces. Pero en la cumbre del G20 de 2009, Michelle cometió un error que resonó en todo el mundo, cuando rodeó con el brazo a la reina Isabel. Y todos se sorprendieron mucho porque evidentemente rompió el protocolo real. En realidad, Michelle y la reina se estaban riendo porque ambas se quejaban de lo incómodos que eran sus zapatos. Aparentemente la reina Isabel elogió los Jimmy Choo de Michelle.
Ella le confesó que sus zapatos eran muy incómodos, y al parecer la reina le dijo que los suyos también. Ambas se rieron, y luego Michelle rodeó con el brazo a la reina, lo que provocó gritos de asombro en todo el mundo. Lo cierto es que pareció que a la reina le gustó ese gesto, y más tarde, cuando debían trasladarse, la reina invitó a Michelle a sentarse junto a ella en la parte trasera de su camioneta, y cuando Michelle vaciló, la reina le preguntó si le habían advertido que no estaba permitido hacer eso. Michelle le contestó que sí. Entonces la reina le dijo que ella podía sentarse donde quisiera. Así que a pesar de que todo el mundo se alarmó cuando Michelle rompió el protocolo, en realidad la reina Isabel quedó encantada con ella. También fuimos testigos de la famosa amistad que se formó entre Michelle y George W. Bush. Y la realidad es que nadie se imaginaba que ellos dos pudieran ser amigos. Pero lo que sucedió fue que Michelle siempre estaba sentada junto al expresidente Bush en diversos eventos, como funerales y otros eventos públicos, y así se hicieron amigos. En el funeral de John McCain, George Bush le dio a Michelle un caramelo para la tos. Todos lo vieron, y ese gesto llamó mucho la atención del público. Y de hecho Michelle dijo que Bush le dio un caramelo viejo que Laura tenía guardado en la cartera, pero ella lo aceptó, y con el tiempo, se hicieron muy buenos amigos. Incluso hay muchas fotografías de ellos en eventos donde ella lo está abrazando o están conversando. Y ella dijo que no está de acuerdo en todo con él y que tienen opiniones diferentes, pero que aún así lo quiere mucho. Bush dijo que a ella le gustaba su sentido del humor y que a él le caía bien de inmediato cualquier persona que compartiera su humor. Creo que uno de los aspectos más extraordinarios de Michelle es que demostró que la amistad y la calidez no tienen por qué desaparecer cuando se tienen opiniones políticas diferentes. Las diferencias entre los republicanos y los demócratas no necesariamente deben impedir que haya un diálogo constructivo y una buena relación. E indudablemente, su amistad con Bush es un ejemplo de eso. Michelle ha dicho más de una vez que no puede exigirles algo a sus hijas y a las futuras generaciones, si ella misma no es un ejemplo de eso. Y esa creencia se refleja en la forma en que actúa todo el tiempo, ya sea en sus tácticas de campaña o sus relaciones personales. Y también se refleja en la manera en que habla de sus oponentes políticos. Cada día que Barack ocupó el cargo de presidente de los Estados Unidos, resultaba evidente para el mundo entero que la familia Obama compartía un amor y una cercanía incomparables. Michelle y su madre son muy cercanas. Ella siempre la admiró mucho. Su madre siempre estuvo allí para ella desde que era pequeña. Y Michelle tuvo una infancia increíblemente idílica. Y en cierto sentido, podría decirse que Barack Obama no se crió en una familia unida como la de su esposa, porque sus padres se separaron y debía mudarse con frecuencia. Creo que la decisión de la madre de Michelle de mudarse a la Casa Blanca para vivir con ellos demuestra claramente lo unidas y cercanas que son, y evidencia lo mucho que Michelle depende de su madre. También refleja que necesita tenerla cerca para que la ayude a criar a sus hijas y a crear un entorno de normalidad para la familia. Los medios incluso la apodaron la primera abuela. Creo que para algunas familias no es lo ideal tener a la suegra viviendo bajo el mismo techo. Pero es importante comprender la relación cercana que tienen y el apoyo que ella les brinda no solo a sus nietas, sino también a Barack y Michelle. Mis padres siempre me hablaban de la educación y me decían que era una herramienta que permite lograr lo que sea. Comprobé muchas veces que es cierto. Ellos tenían razón. Sin dudas. Nos permite llegar a lugares impensados. Nos permite retribuir todo el amor y el apoyo que nuestras familias nos brindaron. Y también nos permite ser los creadores de un nuevo mañana. Ese es su trabajo. Una de las cosas que hizo Michelle fue llevar a vivir a su madre con ellos poco después de mudarse a la Casa Blanca, y eso fue algo muy inusual. Y a partir de eso, Marianne Shields Robinson se convirtió en la primera abuela de la Casa Blanca. Michelle sabía que a veces no estaría disponible para sus hijas, ya sea porque debía asistir a reuniones o acompañar a Barack en un viaje al extranjero, y quería contar con alguien de confianza para que la ayude a criar a las niñas. A pesar de lo ocupada que estaba todo el tiempo, Michelle nunca dejó de encargarse de la crianza de Malia y Sasha, y para algunas familias es normal que la madre se mude para ayudar a su hija, pero no es algo común en las familias presidenciales. Hola a todos. Me gustaría decirles por última vez, bienvenidos a la Casa Blanca.
Nuestro país está lleno de diversidad, y esa diversidad de creencias, colores y credos no es una amenaza para nuestra identidad, es la esencia de nuestra nación. Así que no tengan miedo. Les pido a los jóvenes que no tengan miedo, enfóquense en sus sueños. Vivan con determinación, tengan esperanza y empodérense. La educación es la mejor herramienta para empoderarse. Luego salgan al mundo y utilicen esa educación para construir un país digno de su potencial ilimitado. Prediquen a través del ejemplo con esperanza, nunca con miedo. Hoy quiero despedirme con un enorme gracias. Gracias por todo lo que hacen por nuestros niños y por nuestro país. Ser su primera dama ha sido el mayor honor de mi vida. Espero haberlos hecho sentir orgullosos. El panorama político de los Estados Unidos ha cambiado drásticamente desde los días de la administración de Obama. Sin embargo, el impacto de todo el trabajo que realizó la primera dama sigue vivo en los corazones y las mentes de todos aquellos a quienes se esforzó tanto por inspirar. Hay una tremenda nostalgia por los Obama. El país está atravesando muchos problemas. Se percibe un completo desorden gubernamental. Hay investigaciones en curso, desunión y polarización. La mayoría de la población vive muy estresada bajo la administración actual. Y esto sucede incluso a pesar de que la economía de Estados Unidos está funcionando bastante bien. La gente extraña a los Obama. Es así. Muchos sienten nostalgia por los tiempos de su presidencia, incluso aquellos que probablemente lo criticaron mucho, ya sea que pertenecieran a la izquierda o a la derecha, al menos reconocieron que su mandato fue un periodo de dirección, calma y prudencia, porque en ese momento Estados Unidos estaba en condiciones de afirmar que era un líder mundial y que tenía cierta autoridad moral. Y creo que a medida que entramos en esta nueva era, podemos confirmar que el país está más polarizado que nunca, y que se nota mucho la necesidad de contar con un líder que pueda confortar a las personas. Necesitamos a alguien que pueda unir al pueblo estadounidense, que sea elocuente y también educado. Alguien que sepa decir lo correcto en el momento adecuado, y que no trate de dividirnos. Se nota que Michelle es una persona increíblemente ambiciosa, exitosa y muy trabajadora. Y además equilibra todo eso con su carácter maternal, cálido, amable y auténtico. A ella le interesa mucho ayudar a la comunidad, pero odia la política. Definitivamente es una persona muy auténtica, franca y honesta. Posee una gran firmeza de carácter y también una moralidad muy fuerte. Era asertiva cuando debía serlo, pero también era lo suficientemente inteligente para saber cuándo debía asumir un papel de apoyo. Tuvo una crianza muy sana y la llevó consigo a la Casa Blanca, porque quería asegurarse de que sus hijas recibieran la misma crianza, a pesar del entorno en el que estaban creciendo. Ella es un pilar para Barack, y fue una de las primeras damas más populares de los Estados Unidos. Una de las cosas más importantes que deben aprender es a levantarse cada vez que se caigan, porque se van a caer muchas veces en la vida. El desafío es hallar la forma de levantarse. Nunca se imaginó que sería primera dama, pero nadie puede negar que se adueñó del papel y dejó su impronta. Su continua popularidad se refleja en el éxito internacional de su autobiografía Mi Historia, en la que narra sus memorias. Ella es un claro ejemplo de su ética del amor propio, el trabajo duro y la familia. Demostró que una joven afroamericana de clase trabajadora que se crió en el South Side de Chicago puede convertirse en una de las voces más influyentes y cautivadoras del siglo XXI. Y siempre predicó con el ejemplo. Gracias a nuestros padres, aprendimos a tener empatía y comprender a los demás, porque ellos tenían una profunda comprensión de las personas, el contexto y el comportamiento humano. Le dije que no podía invitar a Barack a jugar al baloncesto porque yo jugaba con jugadores de verdad. Pero ella me insistió mucho y me pidió que lo lleve con mis amigos y terminé aceptando. Así que lo invité.
Y para resumir, les contaré lo que hizo Barack ese día. Lanzó a la canasta cuando tenía que hacerlo, y pasó el balón cuando era necesario. No pedía faltas todo el tiempo como hacen algunos de ustedes cuando juegan. Y jugó muy bien, pero sobre todo no me pasaba el balón simplemente porque yo era el hermano de Michelle, y eso fue importante. Porque esa actitud me permitió hacerme una idea de cómo era él como persona. Así que le conté todo a papá. Le dije a él antes que a ella, y eso ayudó a allanarle el camino para que entrara a la familia. En las fiestas había barriles de cerveza, y yo no había visto ninguno en mi vida hasta que fui a Princeton. Después de cada fiesta había olor a cerveza en todos los pasillos. Pero los jóvenes negros no bebíamos, solo queríamos bailar y divertirnos, y tal vez alguna cosita más. Mi hermano no sabe lo que quiero decir. En realidad, sí lo sabe. Es cierto. Soy un buen chico. Pasemos a la siguiente diapositiva.